Hemos visto en los últimos tiempos un experimento muy curioso. Hemos visto a un país como Chile, ejemplo de buen manejo de la economía a lo largo de las últimas décadas, particularmente en una Latinoamérica en que parece que los gobiernos a veces están empeñados en destruir el buen funcionamiento de la economía. Y este país elige a un presidente de izquierda, que dice que va a destruir todo lo que se construyó a lo largo de las décadas. Y al mismo tiempo se está escribiendo una nueva constitución, se está redactando una nueva constitución, pues que puede hacer que Chile se convierta en la próxima Argentina. Y perdón que lo diga de esta forma, yo sé que para los chilenos eso puede ser un poco hiriente. Yo quiero agradecer la presencia en este programa de Axel Kaiser. Él es presidente de la Fundación para el Progreso de Chile, miembro del Centro para Latinoamérica del Atlas Network. Es también un escritor de varios libros, entre ellos La fatal ignorancia, La tiranía de la igualdad y la neoinquisición. Axel, hemos hablado del tema de Chile. ¿Cómo ves lo que se está haciendo ya en Chile en estos momentos? ¿Y tú piensas que fracasaron los años en que Chile pues, era considerado un modelo para el resto de América Latina en el manejo de la economía? Lo vemos con espanto, Sergio. Es tan grave lo que está ocurriendo hoy en Chile, en la Convención Constituyente precisamente, que hay gente de izquierda, de centro izquierda, de los partidos de lo que era la Concertación que gobernó el país después de que retornó la democracia el año 90, que ya están pronunciándose en contra de la Constitución que salga de ahí para el referéndum de salida que es en septiembre de este año. Hay algunos que están sosteniendo incluso en la misma centro izquierda que lo que se está fraguando ahí es la destrucción de la democracia chilena y estarían sentándose las bases para una dictadura de izquierda en Chile. ¿Una dictadura tan grave el tema? Así hay personas que lo han descrito, que incluso están en la misma convención constituyente y que no son de derecha, porque la derecha en la convención tiene una representación marginal, es menos de un tercio y por lo tanto no alcanza a tener el quórum para bloquear las normas que se están aprobando. Es muy grave, hay un movimiento en toda la centroizquierda hoy en día en Chile de gente que está despertando a lo que algunos veníamos advirtiendo hace mucho tiempo, que sacrificar la Constitución iba a abrir las puertas para una refundación completa del país en la línea del populismo radical de izquierdas. Y eso es lo que está ocurriendo, y podemos entrar a algunos ejemplos de esas normas si tú quieres. Dame ejemplos. Por ejemplo, la Constitución termina con la independencia del Poder Judicial según las propuestas que existen hoy. Va a haber un órgano político encargado de controlar quiénes son jueces y quiénes no son jueces, de acuerdo a las preferencias ideológicas de este comité. En segundo lugar, se elimina la Cámara del Senado, igual como hizo Chávez en Venezuela, y pasaría a haber nada más que una asamblea de diputados con un sistema electoral que finalmente garantiza que la izquierda la termine controlando. El Senado en Chile es una institución que lleva 200 años, toda nuestra vida republicana, y ha siempre cumplido un rol de filtro fundamental para las locuras. Que representa las regiones, ¿no? Sí, es una representación de todas las regiones del país, igual que la Cámara de Diputados, la Cámara del Senado. La Cámara de Diputados es más bien como por distrito. Son distritos más pequeños, sí, son distritos más pequeños, son mucho más diputados que senadores. Pero tiene un estatus y una envergadura y una seriedad mucho más alta. Y por eso hay incluso senadores como José Miguel Insulza, que fue secretario general de la OEA y que es socialista. Sí, miembro del Partido Socialista. Exactamente, que han dicho que lo que está haciendo la Convención Constituyente con la eliminación del Senado y la creación de algo que es un adorno realmente, no tiene ningún poder esa figura ficticia de segunda cámara que están creando ellos, es una falta de respeto y es una vergüenza y es un peligro. Ahora, hemos visto en Latinoamérica cómo países prósperos se desploman cuando se aplican malas políticas públicas. No es ningún secreto que Argentina fue el país más próspero de América Latina, pero además uno de los más prósperos del mundo en fines del siglo XIX, principios del XX, y que comenzó a declinar a partir de los años 40, sobre todo con el gobierno de Juan Domingo Perón. Pero a ver, lo mismo vimos en Venezuela. Venezuela llegó a ser el país más próspero de América Latina. Es curioso, siempre he pensado que la gente vota con los pies cuando se va a un país, y era el país que atraía a los inmigrantes de todos los países vecinos de Sudamérica. Todos se iban, querían irse a Venezuela porque se vivía mejor en Venezuela. Hoy, sin embargo, vemos que Venezuela es uno de los países más pobres de América Latina, y vemos en Argentina un fracaso tras fracaso, un país con un gran potencial, que sin embargo una y otra vez se ve empujado a crisis económicas que destruyen
la fibra misma de la sociedad. ¿Puede pasar eso con Chile? Yo creo que está ocurriendo. Sin ninguna duda, la posibilidad de Chile de llegar al desarrollo y que se hablaba de que iba a ser el primer país latinoamericano en alcanzar nivel de desarrollo, eso se acabó. Yo te digo, eso ya no es viable en el mediano plazo, ni siquiera en el relativamente largo plazo. Porque el nivel de destrucción institucional que hemos hecho en Chile, basado en ideologías muy parecidas al peronismo o finalmente este socialismo que se termina combinando con el populismo chavista que arruina a Venezuela a través de las décadas, ¿no? Es que Chávez surgió de la noche a la mañana. Cuando uno ve un ranking de libertad económica a principios de los 70, este de Fraser, cuando lo empiezan a publicar, Venezuela era el país junto con Costa Rica con más libertad económica de América Latina. 14 está en el nivel mundial. Hoy día es el último en el mundo. Lo mismo si uno examina el caso argentino, que esos números no los tenemos de antes, ¿cierto?, de principio del siglo XX, pero un país con muchísima libertad económica y el peronismo lo arruinó. Lo que sí sabemos es que Argentina era de los países más ricos del mundo. Sí, era más rico que Canadá, por claro, decirte algo. Y si pudiéramos medirlo con datos, qué tan libre era económicamente en esa época, que estos informes nos hacían, seguro estaba entre los más libres del mundo. Entonces, lo que está ocurriendo en Chile es muy similar, porque cuando tú ves la trayectoria de la evolución institucional, en nuestro país hemos ido perdiendo puesto en el ranking de libertad económica sistemáticamente. Y en el último nos desplomamos, creo que eran 19 puestos en el ranking. ¿Por qué? Porque estamos siguiendo estas ideologías muy parecidas a las que, insisto, terminaron por corroer las instituciones en estos países. El redistribucionismo, el estatismo desbocado, el revanchismo social, el Estado creciendo de manera muy corrupta por lo demás. Entonces, eso yo creo que nos va a condenar a la mediocridad sin ninguna duda. La pregunta, Sergio, en este caso, ya no es ni siquiera si vamos a lograr llegar al desarrollo y perdimos oportunidad. Ahora estamos hablando si vamos a preservar la democracia liberal. Está en riesgo eso. Axel, ¿qué llevó a los votantes chilenos a rechazar un sistema económico que les había dado prosperidad? Porque además el desarrollo económico de Chile desde los años 70, en el gobierno de Salvador Allende, al actual ha sido impresionante. ¿Cómo puedes explicar que el votante chileno rechace ese sistema económico que lo ha hecho próspero? Yo creo que hay varios elementos, Sergio, pero uno de los más importantes me parece que es la narrativa y la ideología pública que se instaló. Cuando tú repites durante 20 años que tienes las instituciones más injustas, el país más desigual... lo cual no era cierto. Lo cual tampoco. Es falso. Desde el punto de vista de los datos es todo falso, pero tú a la gente la convences y les metes cada vez más rabia. Y después además tienes problemas de crecimiento económico, porque efectivamente la productividad en Chile dejó de crecer hace mucho tiempo y el crecimiento económico con el segundo gobierno de Bachelet colapsó, desapareció. Pero en vista de que el diagnóstico instalado desde las élites intelectuales, también de derecha, es que el problema es este sistema que ellos llaman neoliberal, que a mí no me gusta esa etiqueta, entonces la gente se convence, porque se lo repiten en todos lados, medios de comunicación, universidad, en todas partes, que lo que hay que hacer es cambiar esas instituciones. Entonces, cuando tú ya no tienes empleo, cuando tus salarios dejan de crecer, lo que tú exiges para compensar por esa calidad de vida que no estás alcanzando y que estás acostumbrado a que ibas alcanzando, es pedir que el Estado dé más cosas gratis. Y la razón por la que el apruebo ganó 80% prácticamente de los votos en la elección de entrada a esta convención constituyente es porque la mayoría de las encuestas lo muestran pensaba que iba a tener más derechos sociales con una nueva constitución, es decir, que iba a tener mejor calidad de vida y más cosas gratis. Y eso tiene que ver con la fase de estancamiento económico que lleva Chile ya por una década, muy fuerte y afectado a la población y con estas ideas. Pero de alguna manera la década de estancamiento económico de Chile coincide también con los inicios del resquebrajamiento del modelo económico que permitió a Chile tener este enorme grado de crecimiento económico en los 80, en los 90 y principios del siglo XX. Correcto, eso es así. La narrativa yo creo que precede a la acción, el pensamiento precede a la acción. Entonces lo que ocurre es que se instala este diagnóstico que primero lo difunde muy fuertemente la izquierda dura y radical, que no está de acuerdo con que la centroizquierda haya administrado este sistema económico liberal que venía del régimen autoritario. Hubo gobernantes de izquierda, gobernantes socialistas que mantuvieron el sistema. Ricardo Lagos, el primer gobierno de Michelle Bachelet, y dos Sí. demócratas cristianos, Patricio Elwin y Eduardo Frei Ruiz Tagle, y en algunos casos lo profundizaron, y por eso nos fue muy bien como país. Pero hubo siempre un sector de izquierda que los miraba como unos traidores. Y lo interesante, esa era la izquierda antigua que había gobernado con Salvador Allende en la Unidad Popular o había apoyado a Salvador Allende. Lo interesante es que ahora esa misma izquierda está reflejada en la figura de Gabriel Boric, que tiene 35 años y es el nuevo presidente de Chile y que prometió que iba, como tú bien dijiste, a destruir el neoliberalismo en el país. Es decir, él dijo que lo iba a enterrar, que Chile iba a ser la tumba del neoliberalismo.
Y si siguen avanzando en ese camino, nosotros vamos a terminar siendo un desastre no solo económico, Sergio, y esto es lo grave, sino también político y tal vez incluso, en el peor de los escenarios, humanitario. Porque lo que está en juego, ya lo están diciendo, ahora esto es across the board, como decimos, ¿no es cierto?, todos los espectros políticos, es la democracia. Chile tiene en estos momentos el desafío de preservar su democracia liberal. Ahora, la buena noticia, por ahora, es que las últimas encuestas que salieron en la última semana muestran que por primera vez la alternativa de rechazo en el referéndum de salida en septiembre va ganando por sobre la alternativa de apruebo. Ojalá eso se mantenga, porque si no podemos estar en una situación muy complicada como país. ¿Qué pasa si se rechaza este referéndum? ¿Se queda la Constitución actual? Queda la Constitución actual, pero la facultad de crear una nueva Constitución vuelve a las instituciones formales, que en este caso es el Parlamento, el Congreso. Que eso es muy importante. Todos sabemos que la destrucción de los partidos políticos a manos de independientes, que fue la fórmula que se aplicó para crear la Convención Constituyente, se abrieron las puertas a los independientes y se deslegitimó a los partidos políticos en la institución formal que es el Congreso. Bueno, eso abre las puertas al populismo desatado, y es lo que tenemos hoy. Se está planteando hasta el desmembramiento completo del Estado de Chile, que deje de ser una república unitaria para tener casi 400 autonomías. ¿Tú te imaginas eso, Sergio? En un país que nunca ha tenido eso en la historia. O sea, es una fórmula para una guerra de todos contra todos que va a terminar muy mal. Lo que me dices es que políticamente está habiendo un cambio, está empezando a haber un rechazo al radicalismo con el que se ha manejado esta constituyente, Congreso Constituyente le llaman, ¿no? Sí, Convención Constituyente. Eso es. Exacto. Me dices que no hay una representación de la derecha, ¿hay una representación de la ideología liberal, de aquellos que, bueno, sin ser de derecha, defienden el libre mercado, defienden las libertades individuales? La hay, pero es marginal. El problema es que todas las normas en la Convención Constituyente chilena tienen que ser aprobadas con 2/3 de los votos de los 155 miembros. Pues quienes dominan... Claro, pero la izquierda y la izquierda radical tienen 75% de esa, 3/4 prácticamente el control. Entonces la derecha está muy subrepresentada. Esa misma derecha tiene casi el 50% en el Parlamento. Pero como el sistema electoral que se aplicó es distinto, entonces la izquierda fue tremendamente subsidiada en la Convención Constituyente. Entonces, estas personas que están diciendo, por ejemplo, que se preserven los fondos de pensiones privados que tenemos los chilenos ahorrados en nuestras cuentas individuales, que la nueva Constitución permite la expropiación completa de todos los fondos por parte del Estado. Bueno, esa posición no tiene ninguna manera de ser ni oída, porque además los están clausurando cuando la plantean muchas veces en su posibilidad de discutir dentro de la misma convención, ni mucho menos de ser aprobada. Es decir, otra idea que están planteando es la estatización completa del sistema de salud, que no haya clínicas privadas, que no haya seguros privados, que no haya absolutamente nada de todo eso. Abrir la puerta a la nacionalización de la minería, de lo que sea. Todo eso está discutiéndose. ¿Es ir a un régimen como el venezolano o el cubano? Es como un régimen parecido al venezolano, sí. Lo que están planteando ellos es algo similar a eso en la nueva Constitución, porque básicamente no van a haber límites constitucionales al poder del Estado. Esa es la realidad de las cosas. Entonces, se está produciendo un fenómeno en el que, de aprobarse esa Constitución, me parece a mí, Sergio, vamos a hundir el país en el caos. No creo que a ellos les termine resultando tan fácilmente instaurar una dictadura tipo venezolana, porque no tienen un caudillo como era Chávez. Chávez era un caudillo además militar, y las Fuerzas Armadas en Chile, yo pienso que jamás se van a plegar a apoyar un régimen dictatorial de izquierda. Ahora, sí podrían tener un autoritarismo como el que tuvo Evo Morales, algo de ese tipo, que también es muy malo, y para Chile sería un desastre. Bueno, pues yo quiero agradecerte, Axel Kaiser, presidente de la Fundación para el Progreso de Chile, el haber tenido esta conversación conmigo. Muchas gracias, Sergio. Encantado. Gracias. Y a usted, amigo, que hace posible este programa, al vernos y escucharnos, se lo agradezco también. Esto es todo por hoy, pero no se lo olvide. Nos vemos la próxima.